Hoy vamos a hablar la primera parte de implantología oral, la mirada, por supuesto, quirúrgica que tenemos dentro de la cátedra de los implantes. Es una serie de 4 teóricos que vamos a tener, uno por semana, hoy el primero y sucesivamente en cada una de las semanas siguientes vamos a ir teniendo todos los otros. Importante, del teórico de hoy, que por supuesto es el introductorio, vamos a hablar de generalidades y de terminología, es decir, hoy quiero que se lleven más o menos cómo es un implante, cómo se elige un implante, qué tipos de implantes hay. Vamos a hablar de alternativas rehabilitadoras para saber básicamente qué es lo que se puede hacer o, digamos, cuál es el fin por el cual estaríamos instalando quirúrgicamente un implante en uno de nuestros pacientes. Vamos a hablar de indicaciones y contraindicaciones de los implantes, vamos a hablar de diagnóstico por imágenes, de la planificación prequirúrgica, es decir, todo aquello que tenemos que hacer antes de llegar a la cirugía, y finalmente conceptos de inserción y carga que nos van a servir para la clase que viene poder empezar a charlar un poco más de la técnica quirúrgica en sí. Bien, vamos a comenzar primero definiendo no lo que es un implante dental, sino básicamente lo que es el proceso que atraviesa un implante y por el cual finalmente termina siendo útil para nuestros pacientes, que es la osseointegración. Como dice en la definición, la osseointegración es una conexión directa, estructural y funcional entre el hueso vivo ordenado y la superficie de un implante sometido a carga funcional. Con lo cual, la definición per se está explicando un montón de cosas, que es una conexión directa, es decir, que no hay absolutamente nada interpuesto en el medio. Y van a tener que acordarse de esto para algo que vamos a hablar un poco más adelante en este mismo teórico. Y que esto se da con un hueso vivo y ordenado, es decir, que el hueso va a responder afirmativamente ante la presencia del implante, que por supuesto que no va a atravesar a lo largo del tiempo o en su estadio final ningún tipo de necrosis, sino que el hueso va a mantenerse vivo y que las trabéculas van a ordenarse respondiendo a la transmisión de fuerzas que este implante genera. Siempre contamos más o menos la misma historia. Arriba a la derecha van a ver en la pantalla el nombre de Branemark, que fue básicamente quien descubrió la osseointegración. Y siempre cuento que Branemark no era un odontólogo, Branemark era un biólogo que estaba estudiando en el año 52 la microcirculación ósea de los conejos y colocaba unas cámaras para filmar esta microcirculación, lo conectaba con el hueso, estas cámaras resultaron ser de titanio, y claro, Branemark descubre que cuando quiere ir a recuperar las cámaras de los conejos, este titanio se había unido íntimamente al hueso y descubre que no le era tan fácil retirarlo. Y a partir de ahí es que comienza toda esta etapa de osseointegración y obviamente después termina traducido dentro de la odontología con los implantes dentales. Bien, ahora sí, definición de un implante dental. Un implante dental es un dispositivo de rosca endoóseo. Esto está diciendo bastante también. Endoóseo, claro, porque está colocado dentro del tejido óseo, pero que es un dispositivo de rosca, como pueden ver en la foto. ¿Por qué? Porque hay algunos implantes que no son de rosca. Por eso está interesante que ustedes sepan que los implantes, el 99% de los implantes que utilizamos hoy por hoy, son dispositivos de rosca, que tienen forma radicular, es decir, una forma que se asemeja, esto es un término medio vago, ¿no? Pero que se asemeja a la raíz dentaria. ¿Por qué? Porque, les repito, también hubo una época de la implantología en la cual los implantes no tenían forma de raíz. Y por supuesto que tiene una aleación de titanio con una superficie que está modificada. Esto lo vamos a charlar ahora un poquito más adelante. Este implante se inserta quirúrgicamente en los maxilares a los fines de asistir distintos tipos de prótesis. ¿Qué pueden ser esas prótesis? Bueno, básicamente, como dice abajo, una indicación de reemplazar un único diente perdido hasta colaborar en algún esquema protético para devolver protéticamente a la arcada completa. Es más, los implantes dentales comenzaron
para los desdentados totales. No comenzaron con el reemplazo unitario. Eso fue la evolución de la implantología. No importa, es un detalle que ustedes no les van a preguntar, pero son cosas que tienen que saber por sí cuando se pongan a leer un poquito sobre el tema. ¿Cómo está compuesto un implante? Bueno, básicamente un implante tiene dos partes, ¿sí? Que es el cuerpo y la parte cervical. En la parte cervical o en el cuello, como dice en la diapositiva, ustedes van a encontrar dos cosas o tres cosas muy importantes. Primero, la plataforma del implante. En esa plataforma del implante ustedes van a ver labrada lo que se llama la conexión del implante y por dentro van a ver que el implante no es totalmente macizo, sino que un implante es hueco. ¿Por qué? Porque posee una rosca interna. Finalmente, el cuerpo va a estar dividido en digamos, va a tener distintas formas. El cuerpo puede ser cilíndrico, el cuerpo puede ser cónico y eso va a responder a los distintos usos que nosotros tengamos dentro de la implantología y los distintos diagnósticos que nosotros hagamos para elegir el tipo de implante correspondiente. Y el cuerpo va a tener básicamente las espiras y el ápice. El ápice obviamente como es semejante al ápice de una raíz dentaria como las que siempre conocemos. Las espiras, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pueden variar en su forma y esto tiene algún tipo de explicación también. Les decía, en la parte cervical está la plataforma del implante y en la plataforma del implante ustedes van a encontrar la conexión. Alguna vez habrán escuchado el término conexión interna y conexión externa. Bueno, esto se define de esta manera. Si esta figura geométrica, como en este caso estamos viendo un hexágono, si esta figura geométrica está colocado de la plataforma hacia afuera del implante, entonces se va a llamar implante de conexión externa. En cambio, si esa figura geométrica, que en este caso puede ser un hexágono, pero que puede ser un triángulo o que puede llegar a ser otro tipo de figura también, está labrada hacia el interior del implante, entonces se los llama implantes de conexión interna. ¿Para qué sirve una conexión? Bueno, básicamente sirve para, como valga la redundancia, conectar al implante que está endóseo con el aditamento protético que corresponde. Y en este caso, la conexión, la figura geométrica, hace las veces de figura antirrotacional para poder dar un eje de inserción, por un lado, a el componente protético sea cual fuere, y también para evitar que ese componente protético rote. Si no se imaginan que si uno colocara una corona sobre un implante, la misma corona podría dar vueltas alrededor del implante si no tuviera nada que lo trabe. Además, esta figura geométrica va a servir para poder insertar quirúrgicamente al implante en el acto quirúrgico. Acá vemos una foto de tres tipos de conexiones. Estas son, por un lado, hacia la izquierda van a ver un implante de hexágono externo. En el centro van a ver un implante de hexágono interno. Y hacia la derecha van a ver un implante de cono Morse, que además también tiene alguna figura antirrotacional que puede ser un cuadrado o que puede ser también un hexágono interno. Con lo cual empiezan a ver que la oferta de conexiones que hay en el mercado es bastante amplia. Bueno, cómo elegir una u otra es todavía algo muy avanzado para charlar en este teórico, pero por lo menos ustedes se tienen que llevar de esta charla de hoy saber que hay implantes de conexión externa, que hay implantes de conexión interna, que algunos son hexágonos, que algunos son cono Morse y básicamente que todos responden bajo el mismo fin. Bien, acá estamos viendo parte del ápice en una fotografía, en una macrofotografía, parte del ápice y el resto del cuerpo del implante. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de dos detalles. Una cosa es el diseño del implante, que esto es algo macroscópico, es algo que ustedes pueden ver a simple vista, y también una porción microscópica que es el tratamiento de superficie que habíamos dicho hoy en la definición.
Macroscópicamente habíamos dicho, un implante tiene forma de tornillo y además tiene espiras que le permiten enroscarse dentro del lecho óseo y que funcionan como elementos retentivos macroscópicos. De acuerdo al fabricante que ustedes elijan y de acuerdo al diseño que ustedes elijan, esta espira puede ser una espira más agresiva o puede ser una espira más condensante. Es decir, que ya estamos empezando a suponer que algunas espiras están pensadas para huesos que son más duros, huesos que son más densos, en las cuales se necesita un mayor poder de corte para poder insertarse quirúrgicamente, y algunas espiras que son más cuadradas, son menos agresivas, son compactantes, son condensantes y están pensadas para aquellas zonas de un hueso que es menos denso y que no necesita de tanta fuerza. ¿Por qué necesitamos este tipo de diseño? Bueno, porque básicamente en el momento en el cual el implante es colocado, ese primer contacto y esa primera estabilidad que va a tener el implante dentro del lecho óseo va a estar dada básicamente por la espira. Entonces, esto va a garantizar que el implante el implante que ha sido recién instalado quirúrgicamente, que el implante tenga el grado de inmovilidad que necesita para poder comenzar desde ese momento el proceso de oseointegración sin ser interrumpido y sin ser perturbado por ningún tipo de movimiento. Ahora más adelante vamos a charlar qué pasa si ese movimiento, si ocurre ese movimiento y si este proceso es interrumpido de alguna forma. Esto era macroscópicamente. Ahora, microscópicamente, que ustedes pueden llegar a verlo también en la foto, van a ver que el implante microscópicamente también es rugoso. Es decir, no estamos utilizando una superficie totalmente pulida. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros implantes que salieron al mercado y aquellos implantes que se utilizaron durante muchísimo tiempo que estuvieron en el mercado eran implantes totalmente pulidos. Básicamente siempre digo el mismo ejemplo. En odontología en general, en cualquier rama de la odontología general, tendemos a creer que todo lo pulido siempre es mejor. Siempre es mejor que una amalgama esté pulida, siempre es mejor que un provisorio esté pulido, siempre es mejor que una raíz tratada periodontalmente esté pulida. Bueno, con ese criterio es que se creía que también el implante obviamente tenía que ser una superficie de titanio totalmente pulida. Con el paso del tiempo se descubrió que si a este titanio se lo trataba física y o químicamente y se le generaba algún tipo de rugosidad, entonces el proceso de oseointegración podía ser acelerado. El proceso final, es decir, la oseointegración final que se va a conseguir con un implante pulido o con un implante con un tipo de tratamiento de superficie o con un implante de otro tipo de tratamiento de superficie distinta, la oseointegración final va a ser siempre la misma, pero el tratamiento de superficie ayuda a que la oseointegración pueda hacerse de manera más rápida y por ende el implante pueda recibir una carga un poco antes de los tiempos convencionales que estábamos manejando. Es decir, que si convencionalmente se esperaban 6 meses para cargar un implante, con los distintos tratamientos de superficies, algunos implantes hablan que el implante se puede cargar a los 4 meses, algunas marcas comerciales prometen que sus implantes se pueden cargar antes de los 2 meses también. Pero bueno, con una respuesta que ustedes digan que en promedio en los 4 meses vamos a estar todos conformes como para no entrar en demasiado lío sobre cuándo podemos cargar un implante. Finalmente, yo les había dicho que el implante tenía una rosca interna. Bueno, en esta rosca interna, que acá se ve bastante bien en la entrada, ¿no? en la foto, esta rosca interna va a permitir que diferentes estructuras puedan atornillarse al interior del implante. Como por ejemplo el portaimplante que estamos viendo en la foto, que es esto azul. El portaimplante y muchas
otros componentes protéticos, tienen lo que se llama un tornillo pasante. Ese tornillo pasante se atornilla adentro de la rosca interna del implante. Y el portaimplante tiene labrada la contrafigura geométrica. Es decir, si en el implante estamos viendo un hexágono externo, es decir, un hexágono macho, sería en este caso, el portaimplante va a tener el mismo hexágono hembra. ¿Para qué? Para esto que yo les decía hoy, para que esto haga de figura antirrotacional y el implante pueda ser atornillado quirúrgicamente en el lecho. Si esta figura no existiera, no podríamos trabar el implante y no podríamos colocarlo dentro del lecho quirúrgico y además no podríamos establecer muchos de los componentes protéticos. No sé si hasta ahora venimos más o menos bien, si se entiende todo un poquito, cualquier cosa, me avisan. ¿Vamos bien, Ceci? ¿Vos qué lees? Se escucha perfecto, sí, se entiende. Todo perfecto, Agus. Bárbaro, gracias. Sigo entonces. Bien, también además, en vez de un portaimplante... Perdón, hay una pregunta de Sofía. No escuché. Hay una pregunta de Sofía. Si podés poner chat, así vos lo ves. Lo que pasa es que no lo estoy viendo el chat acá, por eso... Que no entendió lo del tornillo pasante. Volvemos para atrás entonces. Entonces, si pueden, a medida que puedan, si pueden interrumpir, háganlo con audio, así directamente hacen las preguntas y lo puede saber Agustín. Si ustedes miran en la diapositiva que acabo de volver a poner, el portaimplante es esto que está pintado de azul. Y si pueden ver con más detalle, ese portaimplante está atravesado por un tornillo. Fíjese que la punta del tornillo sale por un extremo, pero si miran el otro extremo van a ver que ese mismo tornillo sigue por el otro lado. Eso es lo que se lo define como tornillo pasante. ¿Por qué? Porque si el tornillo fuera fijo al portaimplante, si ese tornillo estuviese soldado o estuviese incorporado al portaimplante, yo no lo puedo atornillar adentro del implante. ¿Por qué? Porque me encontraría con la traba que me da el hexágono. En cambio, al ser un tornillo pasante, ¿qué hago? Puedo colocar el portaimplante que tiene el hexágono hembra, lo voy a acoplar al implante que tiene el hexágono macho y voy a pasar por un extremo a ese tornillo y ese tornillo que va a atravesar todo el portaimplante finalmente va a quedar atornillado adentro del implante, haciendo que el hexágono y el contrahexágono no se puedan separar entre sí porque ahora las dos, el implante y el portaimplante, están atornillados entre sí. ¿Quedó un poquito más claro ahí? Sí, perfecto. Bárbaro, seguimos. Esta sería otra opción que, para los que tenían problema con el tornillo pasante, esta es una opción que no tiene tornillo pasante, sino que, si ustedes pueden ver, tiene, por un lado, un hexágono, en este caso el hexágono es macho. ¿Por qué? Porque el implante es un implante de hexágono interno, con lo cual el hexágono, en este caso, adentro del implante es figura hembra. Acá van a ver que el portaimplante tiene, o el montador, que es el término correcto, tiene un hexágono macho y tiene un sistema que no se atornilla, sino que genera algún tipo de traba como si fuera un snap. Esto se llama snap-on. Entonces, uno calza el montador va a hacer que no se pueda desprender fácilmente, uno va a enroscar quirúrgicamente el implante dentro del lecho y después, ahí sí, con un poquitito de fuerza, se va a poder soltar el montador del implante, que obviamente en este caso no está atornillado. No importa, esto es otra alternativa para que ustedes conozcan, no son cosas que les van a preguntar seguramente en un examen, pero quiero que cuando se pongan a leer o cuando se pongan a ver otros tutoriales y de golpe se encuentren con una figura como esta, digan, pero ¿cómo es esto? Está llevando un implante y no veo que lo atornilla, tanto dijeron que un tornillo pasante y ahora el tornillo pasante no lo veo en ningún lado. Bueno, existen opciones sin tornillo pasante también. Tapa de cierre.
La tapa de cierre, que no hay que confundirla con el tapón de cicatrización, que lo vamos a ver bien el teórico de la semana que viene, la tapa de cierre también se atornilla dentro de esta rosca interna. Como les dije hace un ratito, siempre la rosca interna es multipropósito para el caso de los implantes. ¿Y para qué serviría una tapa de cierre? Ustedes piensen que en un protocolo convencional de instalación de un implante, uno genera un colgajo, despega un colgajo, labra el lecho óseo, lo vamos a charlar la clase que viene, instala quirúrgicamente el implante y en un protocolo clásico hay que suturar y dejar que el organismo cicatrice por primera intención. Bueno, si nosotros suturásemos en un implante que acaba de ser colocado, y no pusiéramos ningún tipo de protección a ese implante, entonces la sangre del lecho quirúrgico entraría a la rosca interna y coagularía dentro de la rosca interna. Con lo cual, cuando el implante cumpla su proceso de osseointegración y nosotros quisiéramos activarlo protéticamente, nos encontraríamos que tenemos toda la rosca interna coagulada y que seguramente esa rosca interna ahora no nos sirva o no sea fácil de limpiar para poder utilizarlo protéticamente. Entonces, la tapa de cierre es un aditamento que se coloca una vez que se insertó quirúrgicamente el implante a los fines de proteger la rosca interna del implante mientras se espera la osseointegración. Bien, ¿qué podemos hacer con un implante? Básicamente son tres opciones. La primera, reemplazar unitariamente. Siempre aclaro lo mismo. Reemplazar unitariamente significa que el diente es unitario, pero no significa un único implante por acto quirúrgico. Es decir, si yo devuelvo un primer molar inferior derecho, estoy haciendo un reemplazo unitario. Ahora, si en mi mismo acto quirúrgico estoy devolviendo el primer molar inferior izquierdo, estoy haciendo dos reemplazos unitarios. ¿Por qué hay que diferenciarlo de esto? Porque hay que diferenciarlo de lo que es un puente. El puente va exactamente el mismo concepto que tenemos en puentes sobre dientes, es decir, mayor cantidad de piezas dentarias que de pilares. En este caso, los pilares, en vez de ser piezas dentarias, los pilares son básicamente implantes. Entonces, estaríamos hablando de un puente cuando estamos devolviendo 3 piezas dentarias, por ejemplo, sobre 2 implantes. Igual que pasa con un puente sobre dientes. Y finalmente, el esquema más complicado es el esquema para el desdentado total. ¿Por qué? Porque acá no vamos a estar colocando un implante por cada diente perdido, no vamos a estar haciendo un puente, sino que vamos a estar distribuyendo un cierto número de implantes en el maxilar superior o en el maxilar inferior, y con ese cierto número de implantes hacer de ayuda a el soporte, la estabilidad y la retención de algún tipo de prótesis total que devuelva todos los dientes del paciente. Generalmente hablamos que para los desdentados totales los esquemas van de la colocación entre 4, 6 y a veces hasta 8 implantes. Pero en general no se colocan más de eso por cada maxilar. Fotos. Bueno, acá tenemos el reemplazo unitario, el ejemplo más sencillo de entender. Obviamente falta un premolar, estamos devolviendo un premolar con un implante. Fíjense que lo que nosotros estamos viendo en la foto es, por un lado, el implante está obviamente ya colocado en el lecho óseo y ya está óseo integrado. Lo que están viendo ustedes en la foto es básicamente el pilar o el abutment del implante. Ese pilar o abutment del implante, si observan con mayor atención, van a ver que tiene de nuevo un tornillo pasante. Ese tornillo pasante hace lo mismo que hacía con el portaimplante, es decir, hace que el abutment quede conectado a la conexión del implante y este tornillo va a hacer que esto no tenga ningún tipo de movilidad. Por encima de todo esto, que en este caso es lo que algunos llaman una
mesoestructura, se coloca la prótesis. En este caso, una corona, que es una corona cementada sobre un implante. Puentes sobre implantes. Hoy dijimos el mismo concepto. Mayor cantidad de piezas dentarias que de pilares, que en este caso son implantarios. Y un esquema para un desdentado total, una cantidad de implantes distribuidos a lo largo del maxilar que van a dar soporte, retención y estabilidad a un esquema de prótesis para un desdentado total. Ya no es un esquema de prótesis de reemplazo de diente por diente. Bien, ¿cómo elegimos el implante? Bueno, básicamente vamos a elegir. El diseño del implante es parte de lo que ya estuvimos hablando. Es decir, ¿en qué maxilar voy a trabajar? ¿Voy a trabajar en maxilar inferior o voy a trabajar en maxilar superior? ¿Voy a trabajar en un hueso denso o voy a trabajar en un hueso menos denso? ¿Voy a colocar un implante en terreno virgen o voy a colocar un implante inmediato? Bueno, de acuerdo a esto es que voy a elegir el tipo de cuerpo que tiene este implante. Y el tipo de cuerpo también tiene que ver con el tipo de rosca, el tipo de espiras y el tipo de conexión. Longitud. ¿Cómo voy a establecer la longitud? Bueno, de acuerdo a la cresta ósea y a un límite anatómico o una estructura noble. ¿Dónde voy a conocer esa longitud? Lo voy a conocer en el examen tomográfico del paciente. ¿Cuáles son los límites anatómicos? Clásicos. El trayecto del nervio dentario inferior, el piso de seno en el maxilar superior, el piso de seno, el piso de fosas nasales, también en maxilar superior. Pero claro, de acuerdo a la distancia que yo tenga, también voy a seguramente a guardar algún tipo de margen de seguridad. Es decir, si a mí una tomografía me dice que un paciente tiene entre la cresta ósea y el nervio dentario inferior 10 milímetros, seguramente no voy a elegir un implante de 10 milímetros porque tendría riesgo de que el ápice comprima el canal dentario. Nos estamos quedando sin tiempo, en 10 minutos terminamos. Ya saben, volvemos a entrar por el mismo link. Les decía, no voy a elegir un implante de ese mismo largo, sino que voy a elegir un implante que sea un poco más corto para tener por lo menos 2 milímetros de margen de seguridad para no lastimar ninguna estructura noble. ¿Y el diámetro? ¿Cómo voy a elegir el diámetro del implante? Bueno, de acuerdo a dos cosas. Primero, al espesor de la tabla ósea por un lado, es decir, la distancia que yo tengo entre la tabla vestibular y la lingual o la palatina, pero además voy a tener que tener en cuenta la distancia mesiodistal que hay con las otras piezas dentarias o con algún otro implante vecino. Dicho esto, vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo fabuloso, un ejemplo donde ojalá todos nuestros pacientes fueran así. No sé si llegan a leer por el tamaño, pero la tomografía está indicando que tenemos un espesor de tablas de 7,5 milímetros, una longitud entre la cresta y el trayecto del nervio dentario inferior de 13,4 milímetros. Con lo cual, sobre la derecha van a ver la simulación del implante colocado. Entonces van a ver que un implante que en esta simulación tiene la medida exacta y la medida real, quedaría básicamente en esa posición colocado dentro del lecho maxilar. En la foto se elige un implante de 4×10 y fíjense que tenemos una suficiente distancia entre las tablas y que tenemos una suficiente distancia con el trayecto del nervio dentario. De acuerdo a esto, ¿qué tipo de longitudes tenemos de implantes? Bueno, vamos a tener una longitud estándar. La longitud estándar del implante es el implante de 10 milímetros. Y a partir de ahí vamos a tener implantes que son o más largos o más cortos. Sobre la izquierda van a tener toda la longitud disponible que tiene la mayoría de las marcas que hay en el mercado. Es decir, implantes que van desde el más cortito de todos, que es normalmente de 6 milímetros, a implantes que va al más largo de todos, que es
en promedio de 15 milímetros. De acuerdo a la marca comercial con la cual se trabaje, puede haber algunas medidas que no sean exactamente estas. Lo mismo pasa con el diámetro, es decir, nosotros vamos a tener un diámetro regular, el diámetro regular es de 3,75 milímetros. Es decir, que ya con esto dejamos definido que un implante de diámetro o un implante estándar es el de 3,75 por 10. Ahora, hay implantes que son más finitos y hay implantes que son más anchos. Entonces, ahí de nuevo sobre la izquierda tienen sobre la derecha, perdón, tienen toda la gama de distintos diámetros, siendo el implante de 3 milímetros y según la marca comercial también de 2,9 milímetros, aquel que es el de menor diámetro de todo el mercado, con implantes que van hasta los 6 milímetros. Ahora también van a ver que a lo largo de todo esto, las medidas son combinables. Es decir, la mayoría de las empresas que hacen es, eligen distintas longitudes y lo fabrican en distintos diámetros. Entonces tenemos el implante de 3x10, el implante de 3,75x10, el implante de 4x10, el implante de 3x8, el implante de 3x11,5, y así con las combinaciones de todos los números de uno y otro que les dije recién. Un detalle que van a tener que ir a leer por su cuenta, porque no lo vamos a explicar muy detalladamente en estos teóricos, como dice ahí abajo en el libro de Misch, fíjense que sobre la derecha abajo dice Carl Misch, página 106, son los conceptos de cantidad y densidad ósea. ¿Por qué? Porque Carl Misch, que fue también bastante padre dentro de la implantología dental, estableció un diagnóstico o un criterio de patrones naturales de reabsorción. Es decir, ustedes saben que cuando se hace la extracción de una pieza dentaria, comienza un proceso fisiológico de reabsorción. Este proceso fisiológico de reabsorción se va a ir, no se va a detener, y a medida que el paciente va envejeciendo y que más tiempo va pasando desde el momento de la exodoncia, mayor va a ser ese patrón de reabsorción. Entonces, Carl Misch lo que hizo fue catalogar al reborde residual de acuerdo a la cantidad ósea y también a la densidad ósea. Esa cantidad ósea la estableció de acuerdo a letras, es decir, un reborde tipo A, tipo B, tipo C, que tiene que ver con cómo va evolucionando el patrón de reabsorción. Y de acuerdo al maxilar con el que está trabajando, si es un tipo A, si es un tipo B, si es un tipo C o si es un tipo D, es que se van a establecer criterios sobre si el implante se puede colocar o no, si el implante se puede colocar con alguna técnica auxiliar o no, y si va a ser necesario o no establecer alguna maniobra o alguna técnica de regeneración ósea para poder colocar finalmente el implante. Acá lo mismo con la densidad, donde la densidad habla no en letras, sino en números, tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Y Carl Misch lo que establece es que la densidad establece un patrón de la relación que hay entre el hueso cortical por un lado y el hueso esponjoso por el otro. Cuanto mayor predominio de hueso cortical, más denso va a ser ese hueso y va a ser el de tipo 1, y a medida que vamos avanzando, esa proporción entre uno y el otro va cambiando hasta llegar a un tipo 4 en el cual el hueso cortical es básicamente inexistente, o muy finito, inexistente no lo es por supuesto, con una amplia cantidad de un hueso esponjoso en el medio, lo cual va a ser un hueso mucho menos denso que el tipo 1. Quedan 2 minutos 53 de esta charla. Antes de entrar a la parte de diagnóstico, me gustaría ver si de esto tenemos alguna duda, y de última vamos a ir cerrando acá y nos vamos a volver a conectar todos para la segunda parte y la parte final. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Se entiende todo más o menos? Una duda. Decime.
de nuevo con el tornillo pasante. Cuando pones la tapa de cierre, ¿el tornillo lo sacaste antes? La tapa de cierre no tiene tornillo pasante. La tapa de cierre tiene tiene el tornillo unido a la misma tapa porque lo que se atornilla es la tapa en sí. Obviamente la tapa no tiene la contrafigura. Es decir, la tapa puede girar libremente y simplemente se frena por tope. Es decir, se atornilla hasta su tope máximo como es cualquier tornillo. ¿Se entiende? Pero una La pregunta. es para llevarlo quirúrgicamente, para posicionarlo el implante y ajustarlo y eso con el, ¿cómo se llamaba? El cosito azul, que tenía el tornillo pasante. Después de haberlo puesto, antes de poner la tapa, sacamos el otro tornillo, ¿o no? Vas a tener que sacar primero la tapa, vas a tener que colocar el portaimplante, que es la parte azul, vas a pasar el tornillo pasante a través del portaimplante. Pero en verdad la secuencia te la estoy diciendo al revés, es decir, vos primero vas a colocar el implante, vas a desatornillar al portaimplante y vas a colocar la tapa en el implante recién colocado. ¿Se entendió? Sí, bien, gracias. Chicos, Agus, ¿cómo ¿alguna te otra va? duda? Hola, Agus, ¿cómo te va? Silvana Picardo te habla. Che, Silvana. ¿Cómo andas? Te vamos respondiendo algunas preguntas que te ponen en el chat, así no te mareás, si te parece. Genial, si no te porque molestas. no lo estoy viendo el chat. Sí, porque vi eso. Así que te vamos respondiendo lo que van diciendo los chicos. Dale. Hola, una pregunta, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. ¿Qué tal? Quería consultar si el abutment, que sería la mesoestructura, tiene tornillo pasante. O Sí, si para el abutment tiene tornillo pasante. Ah, ¿y queda ahí después de que le colocamos la corona o se retira el pasante? No queda ahí porque si no el abutment se movería y no tendrías a dónde colocar la corona. Ah, O sea, sería el tornillo abutment, pasante es para fijar el abutment. Es para atornillar El tornillo pasante sirve para fijar el abutment, exactamente. Perfecto, genial, gracias. No, por favor. Nos conectamos ahora todos de vuelta, ¿sí? Bien, ahí volví. Ahí pude abrir el chat, así que cualquier cosa también pueden. Ahora ya lo veo el chat. Antes no lo veía, ahora en esta sí lo veo. También estoy viendo a los participantes. Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Seguimos? ¿Está todo bien por ahora? Agus, perfecto, está todo y están casi todos de vuelta. Listo. Chicos, ¿quedó alguna duda de la parte anterior? Perdón si a veces no es fácil explicar sin poder, no sé, mostrarles. Yo les juro que acá en mi casa estoy haciendo tantos movimientos de las manos para que me entiendan cómo se coloca el tornillo pasante. Espero ser lo más claro posible. ¿Quedó alguna duda con respecto a eso? Igual, quédense tranquilos que la semana que viene, cuando veamos propiamente la técnica quirúrgica, van a terminar de entender un poquito más la secuencia y cada momento donde se atornillan y se desatornillan las cosas. ¿Hasta ahora todo bien? El portaimplante se emplea para cuando la plataforma sobresale, porque si es para adentro no se usaría. Estoy leyendo una pregunta. El portaimplante se emplea para cuando la plataforma sobresale, porque si es para adentro no se usaría. No, el portaimplante se puede utilizar con cualquier tipo de implante. Puede ser con la figura geométrica hacia afuera, también puede ser con la figura geométrica hacia adentro. Esto es un poquito avanzado, pero en los implantes de conexión interna, lo que se vio es que era más fácil que en vez de colocar un portaimplante con tornillo pasante, era lo que yo les dije, es utilizar algún montador que tenga la conexión y que además tenga un sistema de snap. Entonces, esto se los explico muy rápidamente. ¿Por qué? Porque generalmente las conexiones internas, por ejemplo, el hexágono interno es un hexágono mucho más profundo que el hexágono externo. Entonces, cuando uno tiene el implante
calzado en algo que tiene un hexágono lo suficientemente largo como para tener fricción, entonces uno sabe que puede atornillar el implante o trasladar el implante desde el envase hacia el lecho quirúrgico sin el riesgo de que esto se caiga en el medio. Cuando esa conexión no es tan grande como es en el hexágono externo, que al fin y al cabo un hexágono externo mide 0,7 milímetros, imagínense que es muy chiquito ese hexágono, el riesgo de que el implante se caiga es alto. Por eso es que se necesita algún tipo de tornillo pasante para que no se caiga el implante. ¿Ahora sí quedó un poquito más claro? Bien. Vamos a diagnóstico. Diagnóstico clínico por imágenes y por modelos de estudio. Clínico. El diagnóstico clínico obviamente tiene que ver con anamnesis y análisis de laboratorio, básicamente los mismos que hacemos siempre de rutina para cualquiera de nuestras cirugías. Imágenes. 3 tipos de imágenes. Vamos a utilizar radiografías periapicales, vamos a pedir una panorámica y vamos a utilizar una tomografía cone-beam para nuestro paciente. Ahora vamos a charlar de esto. Finalmente, modelos de estudio. Esto lo saben de otras materias, montaje en articulador, encerado, y hoy les voy a explicar el concepto de guía pretomográfica y de guía quirúrgica. Diagnóstico, importante. Ver colagenopatías que pueda tener el paciente. Obviamente lo que ustedes ya vieron en la clase de infecciones con respecto a si el paciente está medicado con bifosfonatos o con algún otro químico que interfiera en el metabolismo óseo. Pacientes diabéticos, respuesta inmunológica del paciente, patologías psíquicas, psiquiátricas, parafunción, enfermedad periodontal y un detalle importante que es el tabaquismo. ¿Por qué? Porque está comprobado que los pacientes fumadores suelen tener una tasa de óseo-integración menor a los pacientes que no son fumadores. Es decir, que cuando uno coloca un implante en un paciente que fume, antes de ponerlo a masticar a ese implante, hay mayor probabilidades de que el proceso de oseo-integración en ese paciente no se cumpla. Bien, diagnóstico por imágenes. Radiografía periapical. Bueno, la radiografía periapical es una radiografía útil para ciertas cosas, pero evidentemente no es una radiografía útil para establecer ni la longitud ni el diámetro del implante. ¿Por qué? Porque es una radiografía que tiene una imagen, que da una imagen bidimensional, tiene un grado muy alto de distorsión, entonces sería un error intentar hacer una medición de la cresta ósea al canal dentario en una radiografía periapical. Sin embargo, queremos que se lleven la idea de que una radiografía periapical también se usa en implantología. ¿Por qué? Porque uno puede mirar con mayor detalle el lecho óseo donde va a estar colocado, donde va a colocar el implante. Por ejemplo, en búsqueda de un ápice que haya podido quedar de ¿cómo se llama? De una exodoncia previa, analizar cómo están las piezas vecinas, analizar cómo está ese trabeculado óseo y, por supuesto, lo más importante de esto es hacer algún tipo de control periódico posoperatorio. Y además, la radiografía periapical es muy útil para controlar el asentamiento de las distintas estructuras. Hablábamos del abutment, hablábamos de transfers, que hoy no hablamos, pero los transfers que se utilizan para tomar la impresión. Bueno, cuando un implante se encuentra sumergido en el lecho óseo y ese lecho óseo está tapado por mucosa, no siempre tenemos la certeza de si la conexión entre, por ejemplo, el abutment y el implante se ha realizado correctamente. Entonces, lo protocolar y lo ortodoxo es, por ejemplo, colocar el abutment, atornillarlo y tomar una radiografía periapical para que uno esté seguro de que antes de cementar una corona o antes de tomar una impresión, todo se encuentra correctamente calzado y en su lugar. Radiografía panorámica. Lo mismo que dijimos hoy, tampoco sirve para tomar mediciones. Nadie puede elegir ni el largo ni el diámetro de un implante con una radiografía panorámica porque no es correcto.
Sin embargo, tampoco sería correcto pedirle a un paciente una tomografía cone beam de la zona del incisivo central superior para devolverle un incisivo central, no habiéndole pedido nunca una radiografía panorámica a este paciente. Y, por ejemplo, ver que el paciente tiene muelas de juicio retenidas, que puede tener un queratoquiste o que puede tener cualquier otro tipo de patología, cuando uno está estudiando simplemente la zona de interés a través de una tomografía. Por eso es que dentro de la secuencia diagnóstica incluimos también a la radiografía panorámica como uno de los estudios que le pedimos al paciente, no con el fin de elegir el implante, sino de tener, como dice redundantemente su nombre, una visión panorámica de nuestro paciente antes de ir al acto quirúrgico implantológico en sí. Finalmente, el estudio que más nos interesa en implantología, que es la tomografía cone beam. La tomografía cone beam es la única que va a dar una imagen tridimensional y además sin distorsión. Va a permitir hacer mediciones con precisión, como veíamos hoy, este es el ejemplo que les mostré hace un ratito. Y lo más interesante hoy por hoy es que la tomografía cone beam, además de ser absolutamente precisa, es una tomografía que se puede navegar, entre comillas, con algún tipo de software que hoy por hoy está al alcance de todo el mundo. Entonces, uno le pide una tomografía al paciente, en el tomógrafo, incluso por supuesto en el mismo tomógrafo que tenemos en la facultad, nos mandan la información en un CD, y ese CD se transforma, hoy por hoy es más, hasta ya ni siquiera hay CD, se comparte todo en la nube, y esa información es navegable con un programa que uno puede instalar fácilmente en la computadora, gratuito, sin ningún problema. Entonces, nosotros dentro de ese programa vamos a poder establecer todas las mediciones que necesitemos de nuestro paciente y además vamos a poder navegar corte por corte y tridimensionalmente a nuestro paciente para conocer a ciencia cierta cómo es la zona, el lecho donde vamos a estar implantando. Fíjense esto, esta es la comparación de, como dice a la izquierda, una radiografía panorámica, y como dice a la derecha, una imagen que es bastante similar, que es lo que se llama el corte panorexe, que ofrece la tomografía cone beam. Entonces, la gente dice, bueno, entonces sí, la tomografía me ofrece un corte panorexe, entonces no necesito pedir una radiografía panorámica. Y es acá donde nosotros hacemos esta salvedad. El corte panorexe es un corte que a nosotros nos va a servir como guía para saber cuál es el corte paraxial que verdaderamente nos interesa para ir a colocar el implante. Y siempre doy el mismo ejemplo. Un corte panorexe funciona como si fuera una biblioteca vista de frente donde nosotros vemos todos los lomos de los libros. Y nosotros en una biblioteca de frente vamos a elegir aquel libro que nos interese y ese es el libro que vamos a sacar del estante y el cual finalmente vamos a poder dar vuelta. Entonces acá, por ejemplo, tienen una captura de pantalla de cómo es el software de navegación. Vamos a ver el corte panorexe por un lado. ¿Por qué les decía que el corte panorexe no es exactamente igual a una panorámica? ¿Por qué? Porque la panorámica se imprime por superposición de todas las imágenes. En cambio, el corte panorexe es una reconstrucción. Y esa reconstrucción se va a establecer de acuerdo a la zona que nosotros elijamos o que el técnico por imágenes elija para la construcción de ese panorexe. Entonces, ustedes pueden ver acá que Perdón, el corte una panorexe consulta. tiene... Perdón, ¿Escucho? profesor, una consulta, perdón. Sí, ¿El corte panorexe sería varios cortes como coronales? Como si fuese no. un fileteo frontal. No coronal, frontal, digo. Bueno, coronal. Pero funciona en una vista como si fuera el panorámico. ¿Entendés? Como que... Fíjate acá abajo, en la diapositiva donde estamos ahora, donde dice vista panorámica 100%, ese es el corte panorexe. Pero ¿qué es lo importante de este corte panorexe? Que el corte panorexe se traza siguiendo una línea y no se traza por la superposición de todo el espesor vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Entonces, si esa línea que acá la estamos viendo en verde en la imagen de arriba,
se traza más hacia vestibular o se traza más hacia lingual, por ejemplo, hay piezas dentarias que vos no vas a ver porque no están incluidas adentro de ese trazo. Por eso es que les digo que no hay que confundir esta vista con una radiografía panorámica, sino que este panorexe nos sirve simplemente como referencia para saber dónde está cada corte. Buenísimo, ¿Se entendió ahora? gracias. Sí, perfecto. No, de nada. Bárbaro. Fíjense acá van a ver con un poco más grande el corte panorexe y abajo van a ver todos los números, que es lo que yo le decía que es como si fueran los lomos de los libros, ¿no? Corte 1, 5, 10, 15, 20, etc. Entonces, a partir de acá, nosotros vamos a tener la referencia de que, por ejemplo, la pieza 36 se encuentra en el corte 60. La pieza 46 se encuentra en el corte 22. Entonces, ahí sí yo voy a poder ir al corte paraxial con esa referencia, buscar el número que a mí me interesa, y en ese corte paraxial establecer las mediciones entre uno y otro. ¿Se entendió esto? Me pueden poner por chat porque lo veo. ¿Se entiende cómo elegimos el corte? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Bien, ahora, una pregunta que hasta ahora nadie me hizo es, ¿ustedes pueden identificar el corte en el panorexe y ese corte lo pueden identificar adentro del paraxial bajo el mismo número, ¿no? Ahora, ¿cómo sé yo que ese primer molar en una brecha desdentada se encuentra en el corte 23? ¿Por qué está en el 23 y por qué no está en el 22 o no está en el 21 o en el 20? ¿Cómo sé yo que el corte 23 corresponde a la zona del primer molar? Si obviamente estoy analizando una zona donde el diente está ausente. Bueno, es acá donde nosotros vamos a empezar a hablar de esta planificación prequirúrgica que dijimos al comienzo de la clase. Pueden ver acá que tanto en el panorexe como en las vistas paraxiales hay unas marcas radioopacas que están por fuera del reborde, que son como si fueran cuadrados radioopacos. Bueno, esos cuadrados radioopacos son indicadores de posición dentaria. Y esos indicadores de posición dentarias básicamente los establecemos nosotros, los odontólogos, en el proceso previo a que el paciente vaya y se haga su estudio tomográfico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Con esto que les decía hoy yo, empezando con un encerado o un enfilado de diagnóstico. Ustedes saben por prótesis que un encerado de diagnóstico devuelve la anatomía correcta de la pieza dentaria, devuelve la forma correcta, devuelve el diámetro mesiodistal correcto, devuelve el diámetro vestíbulo-lingual correcto y devuelve la relación oclusal correcta con su antagonista. Entonces, ahora, después de haber hecho el encerado de modelos de un paciente, donde en esta foto estamos viendo el encerado del 26, del 27 y del 36, nosotros vamos a poder llevar esa forma dentaria que acabamos de encerar de manera precisa y correcta dentro del estudio tomográfico, para que en el estudio tomográfico yo sepa en qué posición de la tomografía voy a encontrar finalmente esa pieza dentaria que me interesa. ¿Cómo voy a hacer esto? Primero, voy a establecer algo que se llama la guía quirúrgica. La guía quirúrgica, como ven acá en la foto, es una guía que puede ser estampada o que puede ser de acrílico, de auto o de termocurado, que es una guía que por un lado va a tener algún tipo de apoyo, si es dentario es mejor, en los desdentados totales la guía quirúrgica suele tener apoyo mucoso, y esta guía quirúrgica además va a tener los orificios
donde yo establecí cada uno de los dientes que me interesa devolver en la cirugía implantológica. Entonces, a partir de mi encerado, voy a hacer una guía. Esa guía quirúrgica va a tener cada uno de esos dientes y en esa guía quirúrgica voy a establecer perforaciones que, como estoy diciendo que esto es una guía quirúrgica, a través de esas perforaciones yo voy a poder hacer mi fresado cuando llegue al momento de la cirugía. Hasta ahora, esto que vemos acá es una guía quirúrgica. Ahora, ¿cómo hago para que esta guía quirúrgica, que como dice su nombre es para la cirugía, aparezca adentro de la tomografía? Bueno, a esa guía quirúrgica, una vez que yo la tengo establecida, voy a llenar dentro de cada uno de esos agujeros por los cuales en el futuro voy a pasar mi fresa para, valga la redundancia, el fresado óseo, lo voy a llenar con acrílico con sulfato de bario. El sulfato de bario es una sustancia radiopaca que va a polimerizar con el acrílico y el paciente va a tener que colocarse esta guía, que en este momento ya no es una guía quirúrgica, sino que es una guía pretomográfica, y lo va a tener que tener colocado adentro de su boca al momento de hacer el estudio tomográfico. Es decir, que si hacemos el estudio tomográfico después, al revés, si nosotros establecemos la guía quirúrgica después del estudio tomográfico, vamos a estar perdiendo referencias. Ahora, un detalle que les quiero contar, y es simplemente un detalle porque no los quiero marear con todo esto. Esto que les estamos mostrando en este teórico que estamos hablando hoy es el camino súper tradicional y es el camino por el cual ustedes deberían empezar. La verdad es que hoy por hoy hay otras alternativas para hacer, entre comillas, guías pretomográficas, o hay otros métodos que tienen que ver con todo el advenimiento digital para establecer la posición dentaria en una tomografía que ya fue realizada sin este tipo de guías. No importa, nadie se los va a preguntar, nadie se los va a tomar en el examen, pero ustedes que seguramente hoy por hoy están viendo más que un tutorial y es que están viendo cosas en YouTube y están viendo cosas en Instagram, habrán visto que hoy por hoy los encerados se establecen de manera digital y no de esta manera. Sin embargo, necesitamos que ustedes conozcan el camino tradicional para poder establecer y poder relacionar dónde va a estar cada diente colocado adentro de una tomografía que analicen. Bien, entonces, para que se queden con la diapositiva. La guía pretomográfica es la misma guía quirúrgica que al momento de la tomografía va a tener colocada una sustancia radioopaca y obviamente cuando el paciente vuelva yo voy a tener que tomar esta guía pretomográfica, limpiar los agujeros, volver a abrir los agujeros que tapé con el acrílico, con el sulfato de bario, esterilizarla e ir a la cirugía con esta guía que ahora sí, a través de esto se une todo. Es decir, el encerado establece la forma y la posición dentaria, ese encerado se traslada a una guía, esa guía se transforma en guía pretomográfica para que el paciente vaya y se haga la tomografía, a través de la sustancia radioopaca va a quedar impresa dentro de la tomografía el marcador radioopaco para que yo sepa dónde está cada diente y yo pueda elegir dentro de la tomografía cada uno de estos cortes, y finalmente esa misma guía va a volver a ser ahuecada, va a ser esterilizada y me va a servir a mí para que en la cirugía yo finalmente esté colocando el primer molar en la posición que planifiqué colocar el primer molar y en la misma posición en la cual analicé que estaba el primer molar adentro de la tomografía. ¿Se entendió todo el caminito o es muy complejo? ¿Los leo o los escucho? Ahí me preguntaron si se pide una única tomografía. Sí, lo que pasa es que la tomografía es, primero, sí, vos deberías pedir un único estudio tomográfico
para el paciente. Ahora, la tomografía puede ser una tomografía de un solo sector, puede ser una tomografía de un hemimaxilar, puede ser una tomografía de todo el maxilar, o puede ser una tomografía de ambos maxilares. Entonces, vos vas a pedir una tomografía de acuerdo a las zonas donde tengas que trabajar. Es decir, si vos tenés que colocar un implante en cada cuadrante, bueno, vas a pedir una tomografía de ambos maxilares. Ahora, si vos vas a colocar un implante solamente en un primer molar inferior, entonces seguramente vas a pedir una tomografía acotada a esa zona y no de todos los maxilares. ¿Se entiende? Sí, más bien mi duda era porque, o sea, cuando le sacan la tomografía con la guía pretomográfica, no sabía si se puede ahí igual observar bien, digamos, como el tipo de hueso, el espesor y demás. Sí, por supuesto, porque a vos la guía pretomográfica lo único que te va a servir es, primero, la guía pretomográfica es de acrílico, con lo cual el acrílico básicamente no va a verse dentro de no va a interferir con tu tomografía. Lo que vos vas a tener es la sustancia radioopaca, que es lo que sí se va a imprimir adentro de la tomografía, para que vos tengas una referencia de que en esa zona es donde vos tenés la pieza dentaria. Pero vos vas a poder establecer las mediciones correctamente. Es más, voy a volver atrás en algunas diapositivas y van a ver que, por ejemplo, acá en este corte, vos vas a ver que si vos mirás, en el corte 23 es en el único corte donde yo establecí las medidas. En los cortes de al lado, el 21, el 22, el 24 y el 25, no establecí las medidas porque son cortes que por ahí pueden corresponder a otra pieza dentaria. Está claro que una pieza dentaria no abarca un único corte. Eso es algo que ustedes también tienen que saber. No es un corte por cada pieza dentaria. Pero a medida que vos te vas alejando, generalmente la mayoría de los cortes se establecen cada 2 milímetros. Es decir, que si vos te alejás 3 cortes, te has alejado 6 milímetros de la zona de interés. ¿Respondí tu pregunta o hay algo que no queda claro? Sí, perfecto, gracias. Profe, una pregunta. Bárbaro. Dime. ¿Cómo sé que el corte 23 es el que me interesa a mí? Por esto que yo te dije, si vos mirás acá en esta diapositiva que está ahora, el corte 23 lo estoy eligiendo porque es el corte donde tengo mi marca radioopaca. Ok, Fíjate, o sea, elijo más o menos el arriba, centro de mi marca radioopaca. Exactamente. Lo que pasa es que vas a ver que generalmente la marca radioopaca aparece en 1 o a lo sumo en 2 cortes, no mucho más, porque al fin y al cabo la marca radioopaca es bastante Son puntual, 4 porque no milímetros. hace marcaciones chiquitas. Entonces, ¿por qué? Pues si vos haces marcaciones por eso también se hacen marcas de este tipo y no se hace, por ejemplo, tanto todo el molar radiopaco, porque vos podrías, si quisieras, poner toda la forma del molar radiopaco, pero después adentro de la tomografía tendrías un chorizo de zonas radiopacas que diría, la verdad que ahora no sé dónde empieza el primer molar. Te aparecen 20 cortes. ¿Se entiende? Sí, Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces ahora sí, esta es la secuencia que ustedes más o menos tienen que aprender. Comenzar por el diagnóstico clínico y en modelos, anamnesis, modelos, encerado y establecer la guía pretomográfica. Con eso, ir a un planeamiento protético, es decir, ¿cuántos implantes tengo que colocar? ¿Voy a devolver una única pieza dentaria? ¿Voy a devolver 2 piezas dentarias? ¿Voy a establecer un puente? ¿Voy a establecer una prótesis total? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y eso tenerlo hecho en el encerado. Con ese encerado, hacer la guía pretomográfica, es decir, llevarla a algún tipo de acrílico que sirva para que el paciente se coloque. Con la guía pretomográfica colocada, el paciente va a ir a hacerse el estudio tomográfico. Entonces, adentro de la tomografía, yo voy a tener las referencias de cuáles son las zonas en una brecha desdentada donde yo tengo planificado colocar la pieza dentaria o las piezas dentarias
que voy a colocar. Una vez que el paciente se hizo la tomografía con la guía pretomográfica y viene con la tomografía, yo voy a poder en mi tomografía buscar la zona de interés, elegir el corte paraxial que me interesa y en ese corte paraxial establecer las mediciones. Con esas mediciones, es decir, sabiendo cuál es la longitud que yo tengo y cuál es el espesor que yo tengo en ambas tablas, voy a elegir lo que hablamos al principio de la clase, el largo y el diámetro del implante que finalmente voy a terminar colocando quirúrgicamente. Finalmente, esa guía pretomográfica la voy a transformar en una guía quirúrgica para ir, ahora sí, a mi cirugía implantológica, donde finalmente con esa guía quirúrgica voy a terminar colocando el implante en esa posición. ¿Se entiende toda la secuencia, todo el protocolo? Hola, no sé si me escucha. Sí, te escucho, Ana. Yo lo que no entiendo muy bien, o sea, entendí perfecto lo de la guía pretomográfica, pero lo que no entiendo muy bien es el paso de cómo transformar esa guía a una guía quirúrgica. Mira, si vos ves acá en esta diapositiva, los agujeritos están tapados con el sulfato de bario. Vos vas a ver que en el centro de cada cara oclusal yo tengo acrílico colocado con sulfato de bario. Bueno, ¿qué hago? Agarro un micromotor de prótesis y vuelvo a abrir el mismo canal. Es decir, saco todo ese sulfato de bario y vuelvo a establecer el agujero. ¿Por qué? Porque ese agujero obviamente sigue el centro del diente y sigue el eje del diente, porque esto lo vamos a ver de nuevo en la clase que viene. Yo voy a colocar a través de ese agujero todas mis fresas. ¿Se entiende? Sí. Claro, es como tu pilar, tiene la dirección de tu pilar. No entendí, Trini, ¿qué dijiste? Perdón. O sea, siguiendo la dirección o como siguiendo el eje de la guía quirúrgica, vos vas a poder mantener como no me sale la palabra. El eje del implante. longitudinal Exactamente. De tu implante. Exacto. Igual no se vuelvan locos ahora porque se los voy a explicar la semana que viene, pero es exactamente como vos acabás de decir. El eje del implante va a seguir el eje del diente. Y el diente yo lo hice en el encerado. Y por eso lo encero, lo duplico en acrílico y lo ahueco siguiendo el eje para yo tener la posición perfecta de dónde está el diente y dónde voy a relacionar el diente con mi reborde óseo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se lo pueden imaginar? Sí, perfecto. Genial. Bien. Dos detalles más que hablamos y aparte no nos queda mucho tiempo. Primero, dijimos, oportunidad de cuándo se colocan los implantes. Un implante se clasifica en implante inmediato, diferido o mediato. ¿Qué es un implante inmediato? Un implante inmediato es el implante que se coloca en el mismo acto quirúrgico de la extracción dentaria. Es decir, se hace la extracción y utilizando el mismo alvéolo se hace el fresado óseo dentro del alvéolo y en ese mismo acto se deja colocado el implante. Eso es un implante inmediato. ¿Qué es un implante diferido? Decime. ¿Cómo haces en un implante inmediato o sea, qué eje seguís? Porque no sé, o sea, en un implante inmediato, ¿llegás a hacer la guía quirúrgica y todo ese procedimiento? Dos detalles. ¿Qué eje seguís? Es muy avanzado para charlarlo en este momento donde están ustedes. Es muy avanzado. Sí te puedo decir que no siempre se sigue exactamente al alvéolo. Ese es el único dato que te voy a decir por ahora, pero no quiero que te vuelvas loca con este tipo de cosas. ¿Se utiliza guía quirúrgica? Sí, se utiliza guía quirúrgica. ¿Se pide tomografía? Sí, se pide tomografía. Eso siempre. Pero el eje lo podemos charlar más en otro momento. Yo lo que hoy quiero que se queden con el concepto de que un implante inmediato es aquel que se coloca en el mismo momento que se hizo la exodoncia. Con que ustedes sepan eso, más que suficiente para este examen, ¿sí? Perfecto. Una pregunta.
Dime. El eje lo defino entonces según el espesor de hueso que tenga. O sea, por eso no seguiría el lugar del alvéolo a veces. No, es mucho más complejo que eso, pero la verdad es que no te lo quiero explicar ahora porque te Claro. voy a confundir. Bueno, listo. Hacé de cuenta, Gracias. no importa. Sí. En verdad el implante va a estar colocado prácticamente en el alvéolo, Pero bueno, Genial. la semana que viene, cuando veamos el protocolo de fresado, van a ver que no es que el implante queda colocado exactamente en el alvéolo, en la exacta misma posición. Claro, No buenísimo. importa esto, porque obviamente si uno quisiera colocar, el único dato que te voy a decir ahora, si uno quisiera colocar el implante exactamente en el mismo alvéolo, básicamente sería muy difícil conseguir anclaje primario del implante. Claro. ¿Por qué? Porque el alvéolo es más grande. y los implantes... Claro, y los implantes siempre son generalmente más chicos que los dientes que estamos reemplazando. Entonces sería muy difícil que vos logres dejar atornillado un implante en un alvéolo de ese tamaño. Entonces, Perfecto. en verdad, la dirección del implante va a cambiar también porque vos vas a necesitar también penetrar en alguna zona de hueso que no sea la misma del alvéolo. ¿Se entendió más o menos? Perfecto, sí, gracias. Igual no se vuelvan locos con este tema porque les repito, con que ustedes más o menos puedan definir qué es un implante inmediato suficiente. Nadie los va a poner a hacer implantología inmediata en este momento, pero por eso no se vuelvan locos. Gracias. Porque ¿qué es importante de este concepto? Que el implante puede ser inmediato, pero también puede ser diferido. Es decir, yo puedo elegir hacer una extracción y puedo elegir, por ejemplo, no colocar el implante en el mismo momento, por varios motivos. Por ejemplo, si la pieza dentaria que estoy extrayendo tuviera un proceso infeccioso activo, entonces no voy a colocar el implante en ese momento. Por ejemplo, si faltara la tabla vestibular. Por ejemplo, si durante la exodoncia se rompiera la tabla vestibular, yo por ahí elijo no colocar el implante en ese momento. Y a veces, no siempre se puede colocar un implante por algo que decíamos recién, el tamaño del alvéolo. Y imagínense que cuando ustedes hacen la exodoncia de un segundo molar superior, ese segundo molar superior que tiene 3 raíces que suelen estar más o menos fusionadas, cuando uno hace la exodoncia, el alvéolo que deja es gigante. No hay tamaño de implante que pueda lograr anclaje primario en un alvéolo de ese tipo. Entonces, seguramente en ese caso uno opte por hacer un implante diferido, es decir, hacer la exodoncia, esperar que cicatrice el lecho para ir a colocar el implante 2 meses después o hasta 6 meses después de haber realizado la exodoncia. Concepto final, perdón, un implante mediato es aquel que tiene más de 6 meses de realizada la exodoncia, con lo cual, cuando han pasado más de 6 meses, suele ser el típico paciente que viene a nuestra consulta con un diente que ya perdió hace mucho tiempo y ahora viene a nuestra consulta porque quiere colocarse un implante en un diente perdido. Y el último concepto, que es para diferenciarlo de la inserción, que es la carga del implante. La carga del implante es cuando el implante finalmente entra en función, que al fin y al cabo siempre decimos lo mismo, es el motivo por el cual el implante fue instalado en el paciente, básicamente para que funcione. Ahora, como hay muchos conceptos de qué es la carga del implante, yo quiero que ustedes se lleven que se considera que el implante está cargado cuando tiene contactos oclusales. Es decir, que si el implante, a ver, vamos a redondear un poquito la idea, el implante podría entrar en función sin tener contactos oclusales. Estamos totalmente de acuerdo. El implante se va a osseointegrar. Estamos totalmente de acuerdo. Pero por definición, un implante está cargado cuando tiene contactos oclusales. Esa es una definición. ¿Por qué? Porque cuando alguien hable, que por ahí lo van a leer por ahí, de carga inmediata, significa que el implante
se lo puso con contactos oclusales en el mismo momento en que el implante fue colocado quirúrgicamente. Ahora, si ese implante no tiene contactos oclusales en ese mismo momento, entonces no se habla de carga inmediata, se habla de otro concepto. ¿Cuál es el protocolo clásico? Básicamente, colocar el implante, dejar que el implante se osseointegre para recién ahí cargarlo. En un protocolo ultra clásico, se coloca el implante, se dejan pasar 4 meses a la osseointegración, se activa el implante o se lo carga primero con un provisorio y después se lo carga con un definitivo. Queda Profe, una consulta. 1 minuto 11. 1 minuto 11. Si se vuelve a cortar, nos volvemos a comunicar, chicos. Pero díganme, pregunta. Sí. Dos preguntas en realidad. ¿Contactos oclusales se refiere con la pieza antagonista o que entra en función a la masticación? Con la pieza antagonista. Porque ponele, si está el implante puesto en un sector de demanda estética, no podría poner un provisorio que no tenga contacto con la pieza antagonista, o sea, que esté sin oclusión. Exactamente, pero ahí está perfecto lo que dijiste y en verdad es lo que se hace. Pero ahí no se habla de carga inmediata, se habla de provisionalización inmediata. Porque vos lo que estás haciendo es colocar un provisorio que no tiene la forma final y por ende no entra en contacto. Profe, pero bueno, una consulta. ¿Y ese provisional no afectaría la osseointegración al entrar en contacto con los alimentos en la masticación? Claro, eso, ¿no afecta a la osseointegración, la carga inmediata? Porque genera Por movilidad supuesto. y genera que... ¿Estamos todos más o menos de vuelta? Buenísimo. Me preguntaron, ¿la carga inmediata no afecta a la osseointegración? Y acá en el chat tenemos la pregunta que dice, ¿con la carga inmediata llega a integrarse correctamente con las fuerzas que recibe por la oclusión misma? Bueno, la respuesta es claro que afecta. Por supuesto que afecta. Por supuesto que puede interferir. Por eso, si no, imagínense que absolutamente todos los implantes que hiciéramos siempre serían implantes inmediatos y siempre serían implantes de carga inmediata. Porque obviamente el paciente viene, uno le saca el diente, le coloca el implante, le coloca la corona en el mismo momento y en el mismo momento el paciente se fue básicamente con el mismo diente que como vino, pero reemplazado. Por eso por eso empiezan a ver que todo esto no es tan sencillo y que tiene que ver con el criterio diagnóstico. Ustedes, también es muy avanzado para este momento, pero ustedes a lo largo de su profesión y de la carrera van a tener que aprender a diagnosticar correctamente cuándo se puede hacer un implante inmediato, cuándo se puede hacer una provisionalización inmediata y cuándo se puede hacer una carga inmediata.
Yo lo único que quiero hoy es que todos ustedes sepan que son opciones que existen, pero no es algo que se pueda hacer en todos los pacientes y no es algo que se pueda hacer en todos los casos. ¿Sí? ¿Se entendió? Clarísimo, profe. Genial. La guía pretomográfica se realiza siempre en caso de que falten 2 o más piezas dentarias. La verdad es que normalmente sí. ¿Por qué? Porque cuando es una única pieza dentaria la que falta, es muy fácil darse cuenta en la tomografía cuál es el corte que uno necesita. La pregunta es, cuando es una única pieza dentaria la que tengo que devolver, igual tengo que hacer una guía quirúrgica, no una guía pretomográfica. Igual tengo que hacer una guía quirúrgica. La respuesta ortodoxa es sí, señor. Todos los implantes deberían ser colocados con una guía quirúrgica siempre, incluso cuando es un único diente. Después que en la práctica mucha gente por ahí no lo haga, muchos de ustedes me dirán, yo trabajo en un consultorio donde no se hace, bueno, la práctica la dejamos y la cotidianidad la dejamos para otro momento. En un teórico de la Universidad de Buenos Aires les vamos a decir que la guía quirúrgica es siempre, la tomografía es siempre. ¿Sí? No sé si me quedaba alguna diapositiva más. Esto. Indicadores de la osseointegración. Indicadores básicamente que la osseointegración tuvo éxito clínico, radiológico e histológico. Clínico significa que el implante no se mueve, que el implante no duele y que tiene sonido metálico a la percusión. Es decir, que cuando uno golpea la tapita, la famosa tapita que colocamos hace un rato, o golpea el tapón de cicatrización, escucha un sonido metálico. Éxito radiológico significa que no haya áreas radiolúcidas alrededor del implante y se acepta como éxito radiológico que haya hasta una pérdida ósea vertical de hasta 0,2 milímetros por año. Obviamente los implantes van a ir viendo que el nivel de la cresta ósea no se mantiene a lo largo del tiempo exactamente en la misma posición en la cual fue colocada el día de la cirugía. Por eso se sigue hablando de que el implante sigue exitoso si se pierde hasta 0,2 milímetros. Si se empieza a perder más que eso, estaríamos seguramente en presencia de algún tipo de patología periimplantaria. Finalmente, el éxito histológico, algo que no vamos a poder comprobar, que tiene que ver con la histología, es que finalmente se haya dado esa unión íntima entre el hueso y el implante. ¿Cuándo puede fallar la osseointegración? ¿Y qué pasa si esa osseointegración falla? Hoy dijimos en la definición que la osseointegración es la unión íntima, sin que haya nada interpuesto. Bueno, si esa osseointegración no se diera, entonces entraríamos en algo que se llama una fibrointegración. ¿Qué significa? Que se forma un tejido fibroso entre el titanio del implante y la superficie ósea circundante y por ende el implante va a tener movilidad. Por eso el proceso ha fallado. ¿Por qué puede pasar esto? Primero, errores en la técnica quirúrgica, lo vamos a hablar la semana que viene. Falta de estabilidad primaria, todo lo que hablamos hoy, por ejemplo, de al ir a colocar un implante inmediato en un alveolo muy grande. Poca densidad ósea. Hay algunas zonas del maxilar donde van a ver que quieren colocar un implante y el implante no tiene anclaje primario de ninguna manera. Tabaquismo, lo hablamos hoy. Micromovimientos prematuros. Por eso dijimos hoy, ojo con la carga inmediata. Ojo que además se pueden dar micromovimientos, por ejemplo, cuando el paciente es portador de una prótesis removible. Un cromo o una completa que apoyen sobre un implante, incluso cuando ese implante se encuentra debajo de la mucosa suturada, una prótesis completa o un cromo pueden llegar a generar algún tipo de transmisión de fuerzas y pueden interferir con el proceso de osseointegración. Y finalmente lo que dijimos hoy, la carga inmediata
inadecuada. Es decir, que uno establezca un caso y ponga a masticar un implante que en verdad no tendría que haber sido puesto a masticar. Por supuesto que hay parámetros para todo esto, los vamos a ir viendo algunos y vamos a ir charlando de los otros también. Les vuelvo a dejar mis redes sociales, Facebook e Instagram. Me pueden agregar si quieren, me pueden hacer consultas de lo que quieran y yo les voy a ir respondiendo. Así que nada, me parece que queda esto, es hablar un poquito de las conclusiones y ver si quedó alguna pregunta final, porque hoy le hemos metido largo y tendido, son las 6:30, estuvimos un buen rato. Conclusiones que me interesa, que nos interesa, perdón, como cátedra, que se lleven de esta clase, que sepan cómo son los implantes, que sepan las partes de un implante, que sepan cómo establecer un diagnóstico, que sepan básicamente cómo elegir el largo y el diámetro de un implante y que sepan cómo empezar a unir todos los conceptos, es decir, cómo lograr trasladar la posición de un diente que yo tengo que devolver a mi tomografía y a mi acto quirúrgico. Ese es básicamente los fines y por supuesto los dos conceptos finales que dijimos, ¿no? ¿Cuándo coloco un implante? ¿Cuándo es inmediato? ¿Cuándo no es inmediato? ¿Y cuándo cargo ese implante? ¿Qué conceptos se manejan hoy por hoy en lo que es colocación, inserción y lo que es la carga del implante? A ver, veo preguntas. Quedó clarísimo. Si hay fibrointegración, ¿habría que hacer una cirugía nuevamente o emplear otras posibilidades? Si hay una fibrointegración, el implante que fue colocado va a tener que ser removido, el tejido fibroso que se formó va a tener que ser removido también y seguramente lo más ortodoxo sea dejar cicatrizar nuevamente la zona e intentar colocar el implante nuevamente en la misma zona cicatrizada en un tiempo posterior. ¿El tabaquismo afecta a la osintegración por el hecho de que el paciente fuma durante la cicatrización o por ser un fumador per se? No, tiene que ver en general, tiene que ver más con lo que vos decís, por ser un fumador per se, no porque fume durante la osintegración. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un paciente promete, que además nunca lo va a cumplir, ¿no? Pero si un paciente promete dejar de fumar en el periodo de la osintegración, no va a cambiar a su metabolismo de fumador. A eso se refiere. ¿Algo más? ¿Audio, chat? Profe, una pregunta. Dime. En cuanto al tapón de cicatrización, ¿lo vamos a ver en la próxima clase o El tapón de cicatrización lo vamos a ver en la próxima clase. Quédate tranquila. Perfecto.